dos cosas podemos decir al respecto. Uno, es que, vamos a bajar un poquito, es que la RMS es igual a menos la derivada de x2 con respecto a x1 y también es igual a u1 entre u2. Acuérdense que u1 es la derivada de la utilidad con respecto a x1 y u2 es la derivada de la utilidad con respecto a x2. Y u1 es la utilidad marginal de x1 y u2 es la utilidad marginal de x2. De tal manera que nosotros podemos verlo de esto, así. Esto es x1 y voy a graficar x2. Tengo x1 y u. Tengo x2 y u. Y voy a graficar x1 de esta manera. Esta es la utilidad. ¿Cómo cambia la utilidad? Cuando cambia. Esta es la utilidad con respecto a x1. Y en rojo voy a poner la utilidad con respecto a x2. Ahora, supongamos que estamos en un punto de la curva de indiferencia. x1, x2. Vamos a subirlo un poquito ahí para que podamos verlo y graficamos nuestra curva de indiferencia. Esta es mi curva de indiferencia. Curva de indiferencia. Y vamos a poner un punto, digamos aquí. Este punto tiene una cantidad importante de x1 y una cantidad menor de x2. Y la pendiente es relativamente pequeña. Vamos a mover este punto aquí y tenemos un punto más o menos aquí, lo cual me da cierta cantidad de utilidad. Por otro lado, x2, tenemos esta cantidad de x2 que es relativamente pequeña y me da esta cantidad de utilidad. Yo obtengo relativamente más utilidad de x1 que de x2. Pero en este punto vamos a hacer un incremento. Vamos a incrementar en una unidad de x1. ¿Ok? Y eso va a obligar, para mantenernos en la misma curva de indiferencia, que nosotros tengamos que reducir en cierta cantidad de x2. Una manera fácil de medirlo es a través de la pendiente, tal como aquí. La pendiente es negativa, pero la relación marginal de sustitución va en términos positivos porque nos habla de cuánto tenemos que perder de x2 ante un incremento de x1. ¿Cuánto tenemos que perder? Pues aquí puedo decir media unidad de x2, digamos. Pero en la palabra perder es donde va el signo negativo, pero la relación marginal de sustitución la pasamos a valores positivos. Bueno, entonces, si hay un incremento de x1 de una unidad, mi utilidad va a crecer en cierta cantidad. Ustedes pueden ver, en esta cantidad va a crecer mi utilidad. Esto es, este movimiento de aquí a aquí, es el cambio en u de x1, x2, x1, x2 con respecto a x1. Este cambio aquí me está diciendo cuánto se está incrementando mi utilidad cuando el cambio en x1 es igual a 1, cuando tengo un incremento de una unidad en x1.
¿de acuerdo? Pero esta misma distancia de aquí tiene que ser compensada para mantenerme en la misma curva de indiferencia con una reducción de utilidad causada por una reducción de x2 exactamente del mismo tamaño. Entonces, esta cantidad tiene que ser reducida. Este incremento en la utilidad que se dio aquí, porque acuérdense que pasamos así, este incremento en la utilidad tiene que ser compensada con una reducción en la utilidad exactamente de la misma cantidad, exactamente, o sea que la derivada de u con respecto a x1, x2, con respecto a x2, esta reducción tiene que ser igual a esta. ¿Ok? ¿Cuántas unidades de x2 tenemos? ¿Cuántas unidades de x2 aquí? Poquito. ¿Cuántas unidades de x2? Cambio en x2, que es negativo. ¿Cuántas unidades de x2 tenemos que reducir para lograr una reducción en la utilidad equivalente a este incremento en la utilidad? Es exactamente la derivada de u de x1 con respecto a x2, derivada de u de x1 a x2 con respecto a x1, entre la derivada de u x1, x2 con respecto a x2, lo que nos dice esa cantidad. Esto es igual a u1 entre u2. ¿Ok? Es decir, un incremento de una unidad en x1 me genera un incremento en la utilidad de cierta cantidad, lo cual yo tengo que reducir la utilidad de x2 en esa misma cantidad, y eso lo logro reduciendo mi cantidad de consumo de x2 en algún número que me dé ese valor. Vamos a suponer que tengo aquí yo la manera más sencilla es haciendo esto. Vamos a dibujar. Esto es para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Estas son 7 unidades de x1 y tengo mi utilidad total y mi utilidad marginal. La utilidad, digamos que la utilidad total aquí es 4 y aquí es 2 y aquí es 1.5 y aquí es 1 y aquí es 0.5 y aquí es 0.3 y ahí no los voy a alcanzar a ver, pero la utilidad total pues es 4, 6, 7.5, 8.5. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacerlo igual. Voy a empezar. Y es más, hasta los podemos hacer igualitos para no batallar tanto. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es esta? 5. Y tengo un incremento aquí de 4, de 2, de 1.5, de 1, de 0.5. E igual aquí 4, 6, 7.5, 8.5, 9. Vamos a incrementar. Vamos a ubicarnos en un punto ya no tan allá, pero lo podemos ubicar a la mitad, más o menos aquí. Pero no exactamente a la mitad, digamos aquí. Bueno. Estoy aquí en 2 unidades. Tengo 2 unidades de x1 y tengo
6 unidades de x2. Tengo 2 unidades de x1 y tengo 6 unidades de x2. Estoy en este punto. ¿Ok? Ahora, yo incremento x1 en una unidad. Estoy aquí y voy a pasar aquí. Mi utilidad va a pasar de 6 a 7.5. O sea que el cambio en la utilidad va a ser el cambio en la utilidad ante un cambio de x1 de una unidad va a ser igual a 1.5. Esto es la utilidad adicional que obtuve por esa unidad adicional de x1. Ahora, yo quiero mantenerme en la misma curva de indiferencia. Yo pasé de 2 a 3. Si me quiero mantener en la misma curva de indiferencia, yo tengo que reducir la utilidad en 1.5, de tal suerte que el cambio en la utilidad por un cambio en x1 igual a en x2, igual a alguna cantidad, debe ser igual a 1.5. ¿Qué cantidad es esa? Bueno, pues yo tengo que reducir 2 unidades de x2. El cambio en x2 debe ser igual a 2 para yo poder reducir mi utilidad en 1.5. Y aquí reduzco mi utilidad en 1.5. Aquí aumento mi utilidad en 1.5. Entonces, yo tengo que reducir x2 en 2. Tengo que llegar a 4. Y a este punto yo ya puedo ver que reduje en la misma cantidad. Ahora, lo importante para mí es esto. Esto es el cambio de la utilidad cuando un cambio en x2 igual a 2. ¿Ok? Esto es equivalente, si yo quisiera hacerlo a un cambio en la utilidad de x1, yo lo que tendría es que el cambio en la utilidad ante un cambio en x2 igual a 1 va a ser igual a la mitad de esto. Va a ser igual a 0.75. Ok, esta es la utilidad marginal entre 2. Si la utilidad marginal era 1.5 entre 2 unidades, y aquí es 0.75. ¿De acuerdo? Ahora, esto es U1 es igual a 1.5. Esto es U2, que es igual a 0.75. Se divide entre 2 porque recuerden que la utilidad marginal implica cambios unitarios en x2. Y aquí, para lograr esta misma reducción de 1.5, yo necesité reducir x2 en 2 unidades. Entonces lo divido entre el número de unidades que tuve que reducir y saco la utilidad marginal, el cambio unitario en la utilidad cuando x2 cambia en una sola unidad. Y entonces ya puedo juntar que la RMS es igual a U1 entre U2, o sea, 1.5 entre 0.75, o sea, es igual a 2. Y la RMS me dice cuántas unidades de x2 tengo que reducir para compensar un incremento en x1 en una unidad. Pues tengo que reducir 2.